Mis amados, mi nombre es María Hernández y vamos a leer hoy Génesis 20. Como siempre digo o intento decir en todas mis presentaciones, soy maestra de la palabra, que significa que enseño la escritura a aquellas personas que no tienen la guía del Espíritu Santo. Bueno, démosle una cosita. Démosle pausar un momento. Bueno, entonces, como intento decir en todas mis presentaciones, soy maestra de la palabra, que eso significa que le enseño la escritura a aquellas personas que no tienen la guía del Espíritu Santo. Además, me gusta compartirles al inicio y al final de la presentación mis canales de contacto. Entonces, en TikTok me encuentran como @adasa.predicaciones, en YouTube @adasa_g2j, y mi contacto de correo es adasa.predicaciones@gmail.com. Aquí me pueden contactar para peticiones de oración, si requieren algún consejo o si quieren que les predique directamente. Entonces les pido que me acompañen para que leamos Génesis 20. De allí Abraham viajó a la tierra de Negev, acampó entre Cades y Chur, habitando como peregrino en Gerar. Y decía Abraham acerca de Sara, su mujer: es mi hermana, pues temía decir: es mi mujer. No fueran a matarlo los hombres de la ciudad por su causa. Así que Abimelech, rey de Gerar, mandó a tomar a Sara. Pero Elohim vino a Abimelech en un sueño aquella noche y dijo: y aquí eres hombre muerto a causa de la mujer que tomaste, pues ella está casada y tiene marido. Pero Abimelech, que no se había llegado a ella, dijo: Señor, ¿matarás también a gente inocente? ¿No me dijo él: ella es mi hermana? Y ella también dijo: es mi hermano. Con integridad de corazón y limpieza de manos he hecho esto. Y a Elohim le dijo en un sueño: sé que con integridad de corazón hiciste esto, y también te retuve de pecar contra mí. Por eso no te permití tocarla. Devuelve ahora a la mujer de ese hombre, porque es profeta, y él orará por ti y vivirás. Pero si no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Ahimelech madrugó por la mañana y llamando a todos sus siervos les habló todas estas cosas en privado, y aquellos hombres fueron atemorizados grandemente. Luego Abimelech llamó a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué he pecado contra ti, que has traído contra mí y contra mi reino tan grande pecado? Hiciste conmigo cosas que no se deben hacer. Dijo Abimelech a Abraham: ¿qué te indujo a hacer esto? Dijo Abraham: porque me dije: ciertamente no hay temor de Elohim en este lugar, y me matarán por el asunto de mi mujer, aunque en efecto ella es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre, y así vino a ser mi mujer. Y cuando Elohim me hizo salir de casa de mi padre, fue cuando dije a ella: me harás este favor, a todo lugar donde vayamos, di de mí: él es mi hermano. Tomó Abimelech 1000 piezas de plata, un rebaño y una vacada, siervos y siervas, y se lo dio a Abraham y le devolvió a Sara, su mujer. Luego dijo a Abimelech: mira, mi tierra está ante ti, establécete donde bien te parezca. Y dijo a Sara: he aquí, he dado a tu hermano 1000 piezas de plata. Servirán de honor para ti y para todas los que están contigo, pero di la verdad en todo. Y Abraham oró a Elohim, y Elohim sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y parieron, pues Adonai había cerrado por completo toda matriz de la casa de Abimelech por el asunto de Sara, mujer de Abraham. En este pasaje lo que podemos observar es cómo Dios protegió a Sara y a Abraham, ¿cierto? Es que sí.
Bueno, en este pasaje vemos cómo Dios protegió a Abraham y a Sara, a pesar de que Abraham y Sara habían mentido. ¿Por qué Dios hizo esto con ellos? Porque Dios había hecho un pacto con Abraham. Entonces, cuando Dios hizo ese pacto con Abraham, esa promesa cubría tanto como lo que leímos ayer, que Dios salvó a Lot, que era su sobrino, y cubría todo lo que tenía que ver con Abraham, ¿cierto? Abraham no es cualquier hombre en la tierra, pues Abraham fue el primer hombre con el que Dios hizo realmente un pacto, y que le dijo que de su descendencia iba a ser bendita todas las familias de la tierra. Entonces, ¿cómo podría ser benditas todas las familias de la tierra por medio de la descendencia de Abraham si Abraham no era protegido por Dios? ¿Cierto? O sea, eso se muestra en que Dios reflejó eso en él mismo. O sea, Dios no es incoherente. Si él hace una promesa, no la va a invalidar. O sea, él hizo un pacto con Abraham. Él fue el que lo hizo. No fue Abraham que dijo, Señor, vamos a hacer un pacto. Y de hecho, un hombre no puede hacer un pacto con Dios, ¿cierto? Porque siempre el mayor hace el pacto con el menor. Y Dios fue el que eligió a Abraham para hacer el pacto con él. Por eso Dios protegía todo lo que pasaba con Abraham. Y lo que vemos acá es que Abraham era un hombre temeroso, con miedo, pero aún así lograba cosas porque Dios estaba con él. Dios no estaba pidiendo perfección de Abraham, ¿cierto? Dios sabía que todas las cosas que Abraham iba a hacer, guiado por el miedo, ¿cierto? Por el miedo de que era cierto. Sara, a pesar de que tuviera mucha edad, Sara era una mujer muy bonita, tan bonita como para llamar la atención de reyes, porque Sara no la llamaba cualquier persona, eran reyes los que se enamoraban de ella. Entonces, por eso Abraham no lo estoy justificando, estoy simplemente, queda lo que había en el corazón de Abraham. Yo no soy quien para justificar los miedos de nadie. Lo único que nos cuida, nos salva y nos protege es Dios. Yo estoy explicando qué pasaba en Abraham, ¿cierto? Cuál era la situación, cuál era el contexto. Porque para nosotros es muy fácil señalar al otro, pero sin ver el contexto y no poniéndonos en el lugar. O sea, nosotros señalamos al otro y decimos, ese Abraham tan miedoso. Pero vemos es un contexto de que no había Dios. Nosotros ya conocemos a Jesús. Jesús murió por nosotros en la cruz. O sea, estamos en el 2025 26 después de Cristo. Abraham no sabía nada de eso, ¿cierto? Aunque Dios se le aparecía directamente y hablaba con él, alrededor de Abraham no había creencia de Dios. La gente, él decía, no tienen temor de Dios y me van a matar a mí y me van a quitar a Sara. Entonces él lo que decía era, él siempre le dijo a Sara que dijera que era la hermana, lo cual era cierto. Sí era la hermana de él, pero estaba igual mintiendo porque era su esposa. Y decir que era la hermana estaba poniendo en ocasión a la otra persona de que tomara a Sara como esposa. Y eso fue lo que hizo Abimelech, porque Sara era muy bonita, entonces la tomó como esposa, ¿cierto? Pero no pudo tener relaciones con ella porque Dios se lo impidió. Porque Dios tenía un pacto con Abraham y le dijo, devuélvela a su marido. O sea, ahí el que habló fue Dios. O sea, el que pudo decir, ellos están casados fue Dios. Porque ellos no fueron capaces de hacer eso, porque tenían miedo de que los mataran. Eso, mire el pasaje que leímos de Génesis 19, ¿cierto? Como Sodoma, cómo eran esos tiempos, eran muy terribles. Se unía gente de un pueblo completo para ir a abusar de forasteros. Ese era el tipo de gente que había. Entonces, en ese contexto, Abraham tenía miedo de que lo mataran a él y se quedaran con Sara, con el fin de quedarse con Sara. Entonces, él hizo eso. Pero Dios lo protegió. Yo no sé qué pasaba por el corazón de Abraham, no lo puedo asegurar. Si Abraham pensaba, no, pues ya perdí a Sara, pero sigo con vida. La verdad es que no sé qué pasaba por el corazón de Abraham. O si lo que pasaba por el corazón de Abraham era, yo digo esto, se llevan a Sara, pero Dios me va a respaldar. La verdad no puedo asegurar. Sería bueno preguntarle a Abraham qué pensabas hacer. ¿Qué querías tú hacer? Y si se quedaban con tu esposa, ¿qué pasaba por tu corazón? ¿Qué era lo que realmente querías? O mientras eso pasaba, tú le rogabas a Dios para que rescatara a Sara, ¿cierto? Porque son cosas que no sabemos y cosas que la Biblia no nos dice. Y no nos dice porque no nos las quiere decir. O sea, la Biblia es perfecta, la Escritura es perfecta. Y si hay algo falta ahí, mis amados, esos espacios se llenan
con nuestro corazón. Esos espacios los llenamos nosotros, mal llenados a veces, pensando cosas que no son, ¿cierto? Porque no podemos imaginar, no podemos crear absolutamente nada, estar seguros de algo que pasaba en el corazón de Abraham. Lo que sí digo es que no hay un hombre como Abraham en la Escritura. No hay un hombre que tuviera a Dios de esa manera, en el Antiguo Testamento sobre todo. Ya en el Nuevo uno puede decir, estamos más cerca de Dios, ¿cierto? Pero sin embargo Abraham sigue siendo un gran modelo, un gran ejemplo para nosotros de relación con Dios y de poder mirar Dios como que Dios no pide que seamos realmente perfectos, que Dios no esté mirando y señalándolos como, hiciste esto mal y entonces voy a dejar que Sara se acueste, vas a perder a Sara por eso, porque no confiaste en mí, porque no dijiste la verdad, ¿cierto? Dios no actúa así, porque Dios conoce las intenciones de nuestro corazón, siempre las conoce. Entonces, eso es lo bonito del Dios que tenemos, que nos conoce aún en la parte más oscura nos conoce, en lo que tenemos más miedo nos conoce, y Él no nos abandona, nunca nos abandona. Nunca lo vamos a sorprender, mis amados, jamás. O sea, Dios se sorprende si yo digo algo que de pronto no es grato a sus oídos, no se va a sorprender, porque Él conoce todo mi corazón antes de que alguna palabra esté en mi boca, ya Él toda la sabe, dice la Escritura. Entonces, vemos es como el Señor tan maravilloso, cómo protegió a Abraham. O sea, yo digo wow, qué guardaespaldas tenía Abraham. O sea, qué bonito eso, y no solamente eso, sino Dios lo protegió cuando él había cometido, pues digamos, no confió tanto en Dios, podríamos decirlo así, ¿no? Porque hubiera dicho la verdad y Dios me respalda, pero él se fijó fue en las personas, ¿cierto? Entonces, yo pienso que esto Dios el que está respaldando a Abraham y por lo cual nosotros no podemos ni juzgarlo. No podemos ni decir más nada, sino confiar en Dios y ver a través de esto que tenemos un Dios muy amoroso, un Dios que realmente no nos juzga. Incluso la Escritura dice, ¿quién eres tú para juzgar el siervo de otro? Para su propio amo está en pie o cae, pero en pie se sostendrá, porque poderoso es Dios para sostenerlo en pie. O sea, eso se aplica para Abraham, eso se aplica para nosotros. Realmente por eso yo siempre digo, el Señor es mi pastor. Yo no tengo otro pastor. Y Él es el que me puede juzgar, Él es el que me puede señalar, porque Él es el que me va a levantar. A mí no me va a levantar nadie. Nadie. La gente realmente a veces le ayudan a uno, pero otras veces lo destruyen a uno, ¿cierto? Con palabras, con acciones, con actitudes, pero el Señor no. Y uno a veces se siente emocionado con las personas, pero la sorpresita llega después. Por eso dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿cierto? Siempre el único que podemos confiar es en nuestro Dios, nunca nos falla. Como humanos hasta nosotros mismos nos fallamos. Nosotros a veces no queremos hacer las cosas, pero es Dios el que viene otra vez a decirnos, puedes hacerlo. Camina, sigue adelante, avanza, ¿cierto? Es Dios, es el Dios el que está con nosotros. Dios es siempre el que está con nosotros, por eso Él es el único que es digno de que nosotros lo honremos, el único que es digno que nosotros lo alabemos. A veces nosotros alabamos a mucha gente, decimos, ay, tan lindo tal cosa que hizo, tan bueno tal cosa, y nos defraudan también. Y no estoy diciendo que no lo hagamos, que no le digamos a la gente las cosas buenas que hacen, porque eso es bueno, pero que sepamos que igual nos van a fallar. Siempre nos van a fallar. El humano falla. O sea, no hay forma de que el humano no falle. El humano falla porque el humano es humano y es mortal. Un día se va a morir. El humano siempre falla. No estoy diciendo que entonces aceptemos relaciones donde nos fallan. Aceptemos personas que siempre nos están haciendo daño. No. Estoy diciendo es que no esperemos perfección del humano. No esperemos perfección de nosotros. Que nos conozcamos realmente como somos y que miremos si aceptamos eso o no lo aceptamos y que miremos con qué podemos vivir y con qué no, pero es Dios si no nos falla nunca,
Nunca, mis amados. Si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, estamos realmente protegidos. Pero si no ponemos nuestra confianza en Dios, estamos errados. Estamos errados porque el humano siempre nos va a fallar. Nosotros mismos nos vamos a fallar millones de veces. Pero es el Señor, y confiar que somos los siervos de Él. Que así caigamos, Él nos va a levantar, que Él es el que nos va a sostener. Dice la Escritura, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me levantará. Entonces esa es la confianza que debemos tener en Dios, ¿cierto? Aquel que protegió a Abraham en un momento que estaba actuando con miedo, porque esa es la respuesta, con miedo. Y no era que Abraham fuera un cobarde, no. De hecho, ya ahí, para esta época, él ya había derrotado con 318 hombres a 5 reyes que habían derrotado a un montón de reyes más. Habían derrotado por ahí a 20 reyes. Entonces no estamos hablando ante cualquier persona, ¿cierto? Porque nosotros miramos un pedacito del paisaje y no vemos todo el paisaje. Vemos solamente el lunar y no vemos todo el contexto. Y si miramos todo el contexto, Abraham tuvo miedo, pero si Abraham tuvo miedo, era porque tenía que tener miedo, ¿cierto? Porque él fue y se enfrentó a reyes. Y no era que Abraham fuera inferior, incluso Abraham ya ahí había sido cambiado el nombre. Antes se llamaba Abraham, ahora se llama Abraham. O sea, era diferente, es más poderoso todavía. Y aún así, tenía miedo. Es que aún así seguimos siendo imperfectos, seguimos siendo polvo y ceniza. Y Dios no espera nada diferente en nosotros. Dios no espera otra cosa. Dios no nos está exigiendo que seamos perfectos, porque no somos Dios. Pero Dios lo que sí espera es que confiemos en Él, que confiemos en Él a pesar de nuestros errores, ¿cierto? Decir, no te dejaré, no te desampararé, yo estaré contigo. O sea, nosotros incluso cuando pecamos, aún Dios viene con su gracia a decirnos, aquí estoy. Recuerden, el hijo pródigo se fue, pero cuando regresó, el padre lo estaba mirando desde lejos, estaba esperándolo hacía tiempo. O sea, el padre no se quitaba de ahí, estaba guardando que su hijo viniera. Y cuando lo vio de lejos, mis amados, desde que el hijo se fue de casa, su papá se plantó ahí a esperarlo. Y esa es la muestra de Dios. Él se planta a esperarnos, porque somos nosotros los que tenemos que regresar a Él. Él no está ahí señalándonos ni acusándonos como los demás, ¿cierto? No importa en qué lugar estemos. Por ejemplo, hay gente que está en este momento perdida en las drogas, en la indigencia, y aún está ahí Dios esperándolos, aguardándolos. Gente que está perdida en la riqueza, ¿cierto? En la riqueza, solamente en la opulencia, en lo material, y alejados de Dios. Dios ahí también lo sigue aguardando. O sea, ese es el Dios que tenemos, el Dios en el que podemos confiar, el Dios que no nos juzga. Por eso yo digo, el Señor es mi pastor. Él es mi pastor porque Él no me falla, porque Él no me deja y me conoce como soy y me acepta como soy. Él me acepta como soy. Solamente que yo no soy pecado. Una cosa es quién soy como persona y otra cosa es pecado y otras cosas. Dios separa esas cosas. Dios me acepta aún con mis miedos, pero viene y me ayuda a quitar el temor, ¿cierto? Abraham empezó con miedo, pero me imagino que en el tiempo después que tuvo a Isaac, se le quitó el miedo. Vea, yo digo, Abraham no tuvo miedo, porque cuando iba a sacrificar a Isaac, yo creo que ese es el peor temor. Decir, yo voy a ir a matar a mi hijo y después voy a ir a enfrentar a Sara. ¿Qué me va a hacer Sara? Pero él no tenía ya miedo y él fue a sacrificar a su hijo Isaac. Pero sabía que él no iba a regresar donde Sara sin su hijo. Él sabía que Dios lo iba a resucitar. Dijo, yo sacrifico a mi hijo, se lo ofrezco al Señor, pero Dios lo resucita otra vez porque Él me prometió descendencia en Isaac. Y Dios no es mentiroso. Entonces, ese hombre ya había, para esa época, que no la hemos visto acá, es más adelante, ya él había quitado el temor. Él había quitado el miedo. Ya él había quitado el miedo en ese tiempo. Entonces, es lo que Dios nos invita.
Dios nos invita a confiar en Él, a creer en Él, a saber que Él no nos juzga, mis amados, no importa en qué situación estemos, no importa qué estemos pasando. Él es el que no nos juzga, Él es el que no nos deja, el que no nos desampara. Y en ocasiones, mis amados, como nosotros no oímos al Señor, Él nos habla por medio de alguien se acerca a nuestra vida y puede ser un amigo, puede ser un jefe, puede ser un compañero de trabajo, un compañero de estudio, y es Dios acercándose a nosotros, porque de pronto no tenemos esa dimensión o esa mente espiritual para verlo a Él sin necesidad de una otra persona ahí hablándonos. A veces necesitamos a alguien de carne y sangre que nos hable, y entonces Dios a veces se acerca a nosotros por medio de alguna persona, para consolarnos, para ayudarnos, para fortalecernos, y pensamos que es esa persona, y no es esa persona, mis amados, es Dios. Es Dios que nos habla por medio de esa persona. Porque si Dios quitara todo lo que puso en esa persona para nosotros, esa persona después vuelve y también nos defrauda, ¿cierto? Entonces, la invitación hoy es a que confiemos en Dios, ¿no? Y a pesar de nuestras circunstancias, a pesar de nuestros miedos, a pesar aún del pecado, que confiemos en Dios, que Él nos puede librar del pecado, nos puede librar del miedo, que Él está ahí. Mira, Él fue el que se enfrentó a Abimelech. Abraham dijo lo que podía decir por su miedo, según lo que podía hacer por su situación. Pero el Señor vino y fue firme con Abimelech. Dijo, no la toques, y si la tocas, pues vas a morir. O sea, mire ese guardaespaldas, llamo yo, que tenía Abraham. Esa manera de Dios proteger a Abraham, porque Él tenía un pacto con Abraham. Ahora nosotros, mis amados, los que creemos en Cristo, tenemos un pacto mayor que el de Abraham. Porque el pacto de Abraham lo hicieron por medio de sangre de animales. Pero el pacto que nosotros tenemos es por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Es un pacto mayor. Entonces nosotros no somos inferiores a Abraham. Abraham es un ejemplo para nosotros ver todas las maravillas que Dios hace con nosotros. No para creernos más, no para decirnos, ay no, entonces yo voy a tener riquezas. No, es para que entendamos que si Dios hizo eso con Abraham, lo hará con nosotros. Que nos va a abrigar aún en nuestro miedo, que aun cuando la embarremos, nos va a cubrir, porque Él mismo lo dice en su palabra. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Para su propio amo está en pie o cae, pero en pie se sostendrá, porque poderoso es Dios para sostenerlo en pie. Mire, esa es la certeza, o sea, por eso para mí es tan importante relacionarme con Dios como Él es mi Señor. No tengo otro Señor. A mí no me pongan un pastor en medio, un pastor humano en medio, no. Y si es un pastor humano, es Jesucristo. Porque si es humano, Él es humano, Él se hizo humano. Él es Dios, pero Él sigue siendo, Él también se hizo hombre. Entonces, pero fuera de Jesucristo, no acepto a ningún otro humano, porque Jesucristo es Dios. ¿Cierto? Entonces, Él es mi pastor. Y Él es el que da la vida por mí, porque yo me voy a aferrar a alguien que no muere por mí, que no va a dar la vida por mí. Porque yo voy a dejarme que otro ser humano venga y me diga qué es lo que tengo que hacer, cómo me debo comportar. No puedo permitir eso. No puedo, ni que me juzgue, ni que me separe de Dios. Que por eso ya tú no te puedes acercar a Dios. ¿Qué es eso? O sea, ¿eso lo dijo Dios? No, eso no lo dice Dios en la Escritura. Dios dice que podemos volver a Él si nos arrepentimos, como ese hijo pródigo. Dios dice que aunque el justo caiga, el Señor lo levanta 7 veces. Y Dios dice que aunque nuestro padre y nuestra madre nos abandonen, Él nos va a recoger. O sea, Él nunca nos va a abandonar, nunca nos va a desamparar. Y lo muestra muy bien en la historia de Abraham. Lo muestra muy bien en que dio a su hijo por nosotros. Entonces, no es que Dios sea malo, no es que Dios nos haya olvidado. Es que no tenemos la mentalidad para conocer a Dios. Es que no lo oímos, porque Él sí habla. Claro que Él habla todos los días. Mira, le habló a este hombre en sueños, a un hombre pagano. Le habló en sueños para proteger a Abraham. No van a hablarnos a nosotros que somos los hijos, que tenemos un pacto por medio de la sangre de Cristo. Claro que sí nos habla, pero tenemos que limpiarnos los oídos para oír. Tenemos que tener el corazón más sensible para escucharlo. Y tenemos que dejar de apoyarnos en los humanos.
porque maldito el hombre que confía en el hombre y que pone carne por su brazo y se aparta del Señor. O sea, nosotros nos podemos apoyar en los humanos, los podemos amar, los podemos respetar, podemos ser gratos con ellos, pero no apoyarnos en ellos, porque son carne, porque fallan. Nuestro apoyo y nuestra seguridad debe ser siempre Dios, aquel que nos va a sostener aunque caigamos, aquel que nos va a sacar de cualquier abismo, aquel que va a extender su mano siempre por nosotros, aquel que va a hacer lo imposible por rescatarnos de cualquier lugar donde estemos, mis amados, no importa el lugar que usted esté, no importa, de ahí, brujería, prostitución, no importa donde usted esté, drogas, sicariato, Dios de ahí lo puede sacar y Dios lo quiere sacar de ahí, ¿cierto? Porque es la representación de ese hijo que estaba por allá alejado. Para Dios llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué podemos llamarnos hijos todavía cuando estábamos lejos de Él? Porque Él llama las cosas que no son como si fuesen. O sea, como el Señor ve el futuro, Él ya sabe. Entonces ya nos llama hijos, Él no espera. Yo voy a llamar hija María cuando venga a mí. No, desde que nací, Él me llamó hija. Desde que nací yo soy su hija. Solamente que a mis 22 años, 23, fue que me entregué realmente a Él, que lo vi, que abrí mis ojos, que volví a sus brazos, ¿cierto? Pero desde que nací, Él me llamaba hija. Y así son con cada uno de nosotros. Siempre hay esperanza. No se engañen por el malvado, que decirles que no pueden volver a Dios, que el pecado que ustedes han hecho ya los alejó de Dios, no, pero si tienen que dejar el pecado, obvio que sí. Dios no nos va a recibir con el pecado. El hijo pródigo regresó a su casa, pero dejando toda su vida de pecado, toda su vida de prostitución, toda su vida de derroche, la dejó en ese lugar que solamente al final le dio hambre, que le dio simplemente al final tristeza, porque realmente, mis amados, los hijos de Dios, no vamos a encontrar felicidad si no es en la casa del Padre. Bueno, entonces ya para terminar, les voy a compartir otra vez mis canales en TikTok, @adasa.predicaciones, en YouTube, @adasa_G2J. Mi contacto de correo es adasa.predicaciones@gmail.com. Aquí me pueden contactar para peticiones de oración, si requieren algún consejo, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, o si quieren que les predique directamente. Les agradezco mucho por acompañarme, que Dios los bendiga, que tengan una semana muy gloriosa en sus trabajos, en sus empleos, con sus familias, y que la luz de Cristo resplandezca sobre sus vidas. Bueno, los amo.